Y nosotros estamos postulando que si uno quisiera elegir la capital o el centro más importante, hegemónico, político, económico de toda la cultura Paracas, entre lo que es Cañete hasta prácticamente Nazca, nosotros sin duda apostaríamos porque es el Valle Chincha y en especial este complejo de Huacas y Santa Rosa. La Huaca Santa Rosa posiblemente haya sido la capital de la sociedad compleja Paracas en el Valle Chincha y posiblemente de gran parte de la costa sur, entre los años 400, 500 a.C. En esta oportunidad nos encontramos en el distrito del Carmen. Estoy con la grata compañía del arqueólogo, el doctor Henry Tantalián. Bienvenido a tu programa Chincha Cultural. Danos tu saludo respectivo. Buenas tardes, es un placer estar aquí con Luis Huertas en Chincha Cultural. Espero que este programa sea de su agrado y podamos conversar algunas cosas que les parezcan interesantes. Bueno, para un poco romper el hielo, Henry, ¿cómo te trata o cómo te ha tratado estos años aquí en el Valle de Chincha? Bueno, nosotros llevamos acá más de 11 años trabajando en el Valle de Chincha. Comenzamos con un proyecto bastante pequeño, enfocado en la zona media del valle, cercano a la zona del Cerro Gentil. Y fue un sitio que nos trajo un montón de sorpresas a nivel de arqueología, pero también a nivel de experiencia como vida, ¿no? Ahí prácticamente hemos estado 3 años y a partir de entonces en el Valle de Chincha me he encontrado bastante cómodo, muy bien recibido por las comunidades. La gente de Chincha es bastante alegre, bastante efusiva. La comida es excelente, he subido de peso aquí en Chincha, así que es inevitable, ¿no? Y es fundamental, así que yo no me puedo quejar. En realidad nos ha ido muy bien a todo nivel en el Valle Chincha, es una alegría estar en este valle. Bueno, importante que te haya ido bien aquí, no solamente en el tema académico, sino también en el tema vivencial, ¿no? Pero, Henry, coméntanos un poco cómo nace esta iniciativa de poder llevar un gran programa arqueológico aquí en el Valle de Chincha. Sí, en realidad un poco nuestra historia en el Valle de Chincha comienza cuando mi colega Charles Stanish, de la universidad en ese entonces UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, y ahora la University of South Florida, diseñamos una primera proyecto de investigación que estaba sobre todo enfocado en algo que a nosotros dos nos congregaba, que era el estudio de las sociedades complejas. Se dice en arqueología, las sociedades complejas vienen a ser las sociedades que por primera vez en la historia de un valle comienzan a generar relaciones sociales bastante profundas, bastante complejas, pero además comienzan a construir grandes monumentos como las grandes pirámides de la época Paracas, que ya sabíamos que existían en este valle. Entonces, teniendo esos antecedentes, pero a la vez sabiendo que era un valle que no había sido sistemáticamente investigado durante un gran largo tiempo, decidimos elegir el Valle Chincha, ¿no? Así que creo que no estuvimos mal, ¿no?, en esa primera iniciativa. Bueno, coméntanos un poco también sobre el equipo, ¿no? Sabemos que también está el doctor Stanis codirigiendo este programa arqueológico que ya tiene más de 10 años. Sí. ¿Y qué otros integrantes más están aquí en el equipo? Sí, en realidad nosotros comenzamos en el año 2011 con las primeras visitas al valle, luego comenzamos con las prospecciones intensivas, sistemáticas, con excavaciones en algunos sitios seleccionados principalmente de la Sociedad Paracas, pero pronto comenzaron a unirse otros estudiantes, arqueólogos incluso, muchos de ellos locales, muchos de arqueólogos de San Marcos, arqueólogos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica también, por ejemplo, arqueólogos también de la costa norte, incluso han venido a trabajar aquí, y también muchos arqueólogos norteamericanos, ¿no?, de diferentes universidades de los Estados Unidos, universidades como la de Michigan, universidades como la de Florida, obviamente, el South Florida, estudiantes haciendo su tesis doctoral de la Universidad de California en Los Ángeles y muchos otros que ahora mismo la memoria no me alcanza, pero hemos llegado a ser, pues, yo diría sin ningún problema,
centenas de personas que han pasado por este proyecto, ¿no? A lo largo de, como les digo, 11 años, ¿no? Eso ha resultado en tesis de bachiller, tesis de maestría, tesis de doctorado, en publicaciones científicas en revistas de alto impacto, nacional como extranjero, en monografías que hemos publicado, que algunas de ustedes sí, sí. Las tienen, ¿no? Entonces, creo que ha sido una década fabulosa para el Valle de Chincha, al menos de mi perspectiva, porque hemos incorporado una gran cantidad de profesionales, de arqueólogos, geólogos y de otras ramas de las ciencias sociales que han participado con su conocimiento para la construcción de la historia reciente, de la prehistoria del Valle de Chincha. Muchos seguidores de Chincha Cultural también desconocen un poco la labor nuestra, ¿no? Como arqueólogos, y hacer investigación arqueológica en Perú es bien difícil, de verdad. Sabemos que detrás del programa hay muchas instituciones que financian en gran parte, ¿no? este programa. ¿Quiénes son las personas que cooperan para poder desarrollar mejor este programa? Sí, inicialmente los primeros fondos vinieron de la Universidad de California en Los Ángeles, gracias a las gestiones de mi colega Charles Stanish, pero luego también aplicamos, ¿no? A algunas becas como National Geographic, también apoyó en algún momento nuestras excavaciones, la National Science Foundation, la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En un sentido, en los últimos años, al ser yo profesor de San Marcos, en parte, por ejemplo, mis salarios están cubiertos por la universidad, algunos, digamos, instrumentos, parte logística también es por parte de San Marcos, porque yo pertenezco a un grupo de investigación en San Marcos y eso permite que algunos materiales también terminen aquí siendo utilizados en el Valle Chincha. Los estudiantes también participan, algunos voluntariamente, algunos con unos sueldos reducidos para lo que es la arqueología, pero que como les está interesando tanto la investigación, lo hacen sin ningún problema. Entonces hay varias instituciones, principalmente públicas, que han hecho posible este programa arqueológico Chincha. Bueno, recuerdo tus primeras investigaciones arqueológicas en el Valle, Cerro del Gentil, Huacazoto, bueno, de ahí viene el tema también de Pozuelos, la Cumbe, y nuevamente estamos ahorita en Pozuelo. Un breve análisis de los resultados de investigaciones en estos sitios tempranos en el Valle. Sí, bueno, ahora lo que sabemos es que a diferencia de lo que se pensaba en la década de los 90, es que las grandes pirámides, las grandes plataformas hechas con adobes, hechos a mano, con barro, se pensaba que eran muy posteriores en el fenómeno Paracas. De hecho, se planteaba que estas grandes pirámides eran de la cultura Paracas Necrópolis, o lo que se conoce también como la cultura Topará, ¿no? Que sabemos que es alrededor del 200 a.C. hasta comienzo de nuestra era. Nuestras excavaciones y los fechados radiocarbónicos que hemos realizado, tenemos casi una centena de fechados radiocarbónicos, nos señalan que el apogeo de la cultura Paracas en el Valle Chincha se da alrededor del siglo V antes de Cristo. Es decir, que es mucho más temprano y está vinculado con el fenómeno de la cultura Paracas Cavernas, que son las primeras tumbas que descubrió Julio Cetello en la península y que en este caso están en esa época unos 3 o 4 siglos antes de lo que se pensaba. Entonces, el fenómeno Paracas Cavernas en el Valle Chincha es monumental, es bastante complejo y nosotros estamos postulando que si uno quisiera elegir la capital o el centro más importante, hegemónico, político, económico de toda la cultura Paracas, entre lo que es Cañete hasta prácticamente Nazca, nosotros sin duda apostaríamos porque es el Valle Chincha y en especial este complejo de Huacas y Santa Rosa. La Huaca Santa Rosa posiblemente haya sido la capital de la sociedad compleja Paracas en el Valle Chincha y posiblemente de gran parte de la costa sur, entre los años 400, 500 a.C. Justamente me has traído a colación el tema de Santa Rosa. Hoy en día es un centro poblado, como muchos sitios que están invadidos, ¿no? Superpuestos a través de esta larga historia. Coméntanos un poco algunas características arquitectónicas o elementos arquitectónicos que has encontrado en estos sitios relevantes de la época Paracas. Sí, por ejemplo, como les digo, ¿no? Señalando algunos sitios, ¿no? Huaca Santa Rosa estaría en la cúspide de la pirámide, de los grandes complejos
de plataforma de Paracas Cavernas. Luego tendríamos una serie de otros asentamientos, o mejor dicho, monumentos como el complejo San Pablo, ¿no? que estamos muy cerca aquí, ¿no? Tenemos lo que es Huaca Soto, tenemos Huaca Alvarado, por ejemplo, en Tambo de Mora, tenemos La Cumbe, tenemos Huaca Litardo, tenemos Cerro Gentil en la parte cercana al Carmen, ahí también está el complejo El Mono, que son unas pequeñas plataformas ya conocidas de la época de los 80 por las excavaciones del INDEA. Entonces lo que tenemos aquí son, primero, un paisaje ritual, político y económico, en el cual estas pirámides, que todas están conectadas en algún momento entre el año 500 y 400 a.C., que convergen y que son los lugares en los cuales las comunidades dispersas por todo el fondo del valle de Chincha están asistiendo a grandes festividades, grandes festivales relacionados con la agricultura, con las fechas relacionadas con los fenómenos con el fenómeno solar, posiblemente con el solsticio, con los equinoccios. Entonces lo que tenemos ahora es que estas plataformas fueron construidas a lo largo de varias generaciones, ¿no? Comienzan como plataformas digamos que tienen una planta rectangular, que ya de entrada están bien diseñadas, tienen patios hundidos o plazas amuralladas, también como se le conoce, pero pasado cierto tiempo comienzan a ser cubiertas por capas de barro y otros adobes y se construyen otras plataformas superpuestas a estas, de tal manera que lo que vemos ahora de estas grandes pirámides, estas grandes plataformas son la suma de trabajo por muchas generaciones de personas relacionadas con la cultura Paracas en el Valle Chincha. Muchos datos importantes que se están dando a través de este programa. También queremos relacionar a lo que de repente la mala información quizás que a veces nosotros lo hemos heredado en el colegio o de repente inclusive también en la formación universitaria, ¿no? Siempre, bueno, aquí se habla, en el Valle de Chincha se habla mucho el tema de que Paracas nunca existió, ¿no? Ese es un gran mito, ¿no? Y que siempre es el tema de Chincha, ¿no? Los pre-Chinchas que se desarrollaron y que al final creo que hay un postulado también de Lumbreras, ¿no? De que dice, ¿cómo se llama? De que lo que está en Paracas, ¿no? Hay una influencia mucho del tema del Valle de Chincha. ¿Cuál es tu perspectiva, tu opinión al respecto? Sí, en realidad eso parte también de que el valle, si bien era conocido por la arqueología, prácticamente Max Zule estuvo aquí haciendo investigaciones en 1899, ¿no? Digamos que hay más de 100 años, por lo menos, de investigación arqueológica. Lamentablemente, lo que ha pasado es que no ha habido un trabajo que se haya enfocado, por ejemplo, en las ocupaciones más tempranas del valle. En realidad, el señorío Chincha, que es tan famoso a través de la etnohistoria, la historia temprana colonial, y por su influencia política durante el Imperio Incaico, creo que ha opacado, ha ensombrecido la profundidad histórica del valle, ¿no? Y eso obviamente se ha tomado como un ícono de la historia precolonial chinchana, lo cual tiene mucho sentido. Las grandes huacas de la Centinela, Tambo de Mora, así lo atestiguan. Es decir, nadie puede discutir de que en el año 1100, 1200 de nuestra era, el señorío Chincha tenía un gran poder político económico en prácticamente toda la costa sur, incluso con influencias hasta la costa norte. Pero también hay que reconocer que estos señoríos tardíos, y en este caso el señorío Chincha, estaba basado en gran trabajo acumulado que venía de sus propios antecesores. De hecho, sus sitios están superpuestos muchas veces, como el caso de La Cumbe, a sitios de la época de Paracas Cavernas, que es lo que hemos descubierto en La Cumbe. Es decir, que las grandes huacas de Chincha ya existían mucho antes de la ocupación del señorío Chincha. Entonces, nuestras investigaciones, excavaciones y con fechados radiocarbónicos lo que han permitido es, sin ningún lugar a dudas, establecer que el apogeo cultural temprano del Valle Chincha se dio con Paracas Cavernas entre el año 500 y el año 200 a.C. Entonces esto es muy importante porque lo que les da a ustedes como chinchanos es la posibilidad de comprender de que su historia es mucho más profunda, mucho más antigua y que tiene una relación con una de las grandes culturas del mundo antiguo peruano. Justamente has traído a mi memoria una confesión de que, por ejemplo, revisando toda la bibliografía alrededor de Ule y después todos los investigadores que han pasado por el Valle de Chincha,
no había de repente una data completa o concreta, diríamos, de la cumbre, ¿no? Yo hasta 5 años pensaba que la cumbre era una ocupación muy tardía. Bueno, llega el proyecto arqueológico Chincha y, bueno, da un batacazo, pues, ¿no? Porque da unos datos, bueno, exhibe datos arqueológicos más temprano de lo que de repente a simple vista lo vemos, ¿no? Y Así eso a es. mí me causó también una impresión, una alegría, porque sabemos de la importancia que tiene toda una secuencia cultural y Claro, que, como tú dices, ¿no? Todo chinchano debe de valorar mucho ese tema, ¿no? claro. En el valle hay muchos sitios que obviamente están dispersos, tienen mucha historia y la idea es seguir pues investigándolo, ¿no? Así es. Justamente estamos ahorita situados en el sitio arqueológico Pozuelo. Henry, coméntanos un poco más a rasgos grandes, una reseña del sitio. Sabemos que los primeros investigadores que vienen acá es Lanning con Wallace, que Wallace. excavaron aquí en los años 60 Sí. aproximadamente. Pero coméntanos un poco qué es lo que podemos encontrar en Pozuelo. Sí, en realidad este sitio de Pozuelo, dentro de todo lo que les he comentado acerca de los grandes monumentos Paracas del Valle Chincha, es uno de los sitios más pequeños, más humildes que uno puede encontrar todavía. Es un pequeño montículo que tiene, bueno, en realidad son un complejo de montículos. Estamos en un sector de Pozuelo que es el montículo que le hemos denominado D, ¿no? Hay A, B, C, D y seguro que hay muchos más. Pero el montículo D es uno que todavía está libre de ocupaciones modernas y sobre el cual todavía se puede excavar. Como tú bien has referido, este sitio se conocía desde las investigaciones de Wallace y Lanning, que hicieron pequeños pozos un pozo de sondeo, hay que decirlo, en el sitio. No sabemos exactamente dónde fue. Nosotros en el año 2017, el año 2019 y este año, después de la pandemia, hemos excavado en este sitio arqueológico. Este sitio arqueológico no tiene, este sector, este arqueológico mejor dicho, no tiene más de 2 metros de altura. Es un pequeño montículo que con las justas se percibe dentro de los campos de cultivo actualmente de maíz y de espárragos. Es un sitio, digamos, que a primera vista no tendría ninguna relevancia arqueológica, incluso ninguna relevancia desde el punto de vista turístico. Pero nuestras investigaciones han descubierto que este sitio, tal como lo decía Lanning y Wallace, tenía una ocupación muy temprana, relacionado con lo que en su momento ellos llamaban el chavinoide. Nosotros sabemos por cultura general que la cultura chavín se dispersó por gran parte de la zona andina, ¿no? Y lo interesante es que a pesar de que esas hipótesis de Tello y otros investigadores de una manera u otra han sido matizadas, ¿no? Lo que ahora sabemos, obviamente con las nuevas situaciones no solamente mías, sino de nuestros colegas, es que hay una gran red de intercambio económico, político, artesanal que se da en este momento, ¿no? Alrededor del año 1900, 800 a.C., ¿no? Y Pozuelo es súper interesante, y esto hay que relevarlo, está conectado con ese fenómeno de dispersión de la cultura material relacionada con Chavín de Huántar. No quiero decir que gente de Chavín de Huántar llegó acá, o que la cultura paraca impactó directamente, Chavín impactó directamente con la sociedad que estaba asentada acá en Pozuelo, sino que quiero decir es que algunos artefactos y posiblemente algunas ideas y quién sabe, algunos visitantes llegaron a Pozuelo. Y de tal manera que en ese momento se encuentran artefactos muy vinculados con la costa central, con la costa norte, con la sierra, ¿no? Central y norte. Entonces, Pozuelo es importante porque está dentro de esa red de interacción o esa esfera de interacción, como decía Richard Burger. Eso es lo primero que tenemos en este sitio. Pero luego, en el año 400, según fechados recarbónicos que hemos tomado este mismo sitio, sabemos que este sitio se transformó en un centro poblado de la cultura Paracas. Y era un centro poblado que ahora sabemos por nuestras excavaciones de este año, es que fue algo muy complejo. Eran recintos en los cuales la gente, y en este caso especialistas ceramistas, hacían principalmente este tipo de vasijas tan afamadas en la cultura Paracas. Tuvo un tiempo de duración de por lo menos unos 2-3 siglos y luego fue abandonado, y luego tenemos lo que sería la siguiente cultura, que es lo que conoció como Topara. Entonces este sitio es importante porque en un espacio tan digamos poco profundo y un sitio tan humilde podemos reconstruir todo el primer milenio de la historia temprana del Valle Chincha. Eso es lo que tenemos que entender de este sitio.
muy interesante, un buen dato para todas las personas que nos siguen, pero queremos saber un poquito sobre la funcionalidad del sitio y cuáles son los hallazgos para esta temporada. Sí, nosotros lo que hemos visto a través de las excavaciones es que este sitio se inició asentándose la gente sobre una pequeña duna de arena, ¿no?, que se elevaba por encima posiblemente de zonas pantanosas. En esta primera ocupación relacionada con la época Chavín, digamos el 800, 900 a.C., era una ocupación no tan intensiva. Es decir, posiblemente algunos pobladores locales que tenían contacto con las redes de comercio de esta época, relacionadas con Chavín, con la península de Paracas, tenían acceso a ciertos recursos, ¿no? Vasijas cerámicas exóticas, algunos productos alimenticios también exóticos, y lo que hacían con estos productos al final era enterrar a algunos individuos en estas pequeñas dunas. Lo cual tiene sentido, es la zona más elevada de un paisaje en el cual todavía no hay monumentos, y las dunas de una forma u otra vienen a ser estos hitos en el espacio en los cuales ellos entierran a sus seres más queridos, con los artefactos más difíciles de conseguir y que hacen claro que tenían un gran cariño, amor hacia estas personas. Esto se da durante unos, no sabemos exactamente si muchas generaciones. Lo que sí sabemos es que alrededor del año 400 a.C. el sitio ya no es usado como cementerio, sino que se traza un reticulado de arquitectura y se corren muros hechos con la típica tradición de hacer los muros, las paredes, con adobes de barro hechos a mano, ¿no?, que tienen una forma paniforme, algunos han dicho que tiene forma de diente, ¿no?, de granos de maíz también dicen. Ese tipo de adobes aparecen en Pozuelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el punto de vista de la tecnología arquitectónica está totalmente correlacionado con la gran arquitectura de las grandes pirámides del Valle Chincha. Lo interesante de este asentamiento es que no es un asentamiento ritual o ceremonial como las grandes plataformas. En este caso estamos encontrando espacios domésticos, pero que también comparten el tema laboral. Nosotros podemos decir rápidamente que estamos ante un asentamiento, un centro poblado de artesanos especializados en la producción de cerámica. Esto se da también durante varias generaciones, y alrededor del año 200 a.C., ustedes saben que colapsa todo Paracas en el valle como tal, las grandes pirámides cesan su actividad ceremonial y aparece algo conocido como la cultura Paracas Necrópolis o Topará. Esto es entre el año 200 hasta comienzo de nuestra era, ¿no?, unos 200, 300 años. En este caso en Pozuelo son pobladores que reocupan los espacios antiguamente Paracas Cavernas y producen su cerámica, que es totalmente diferente a la Paracas Cavernas, ¿no? Y en ese sentido no construyen un gran asentamiento, sino hacen lo que hicieron otros de sus vecinos del valle, simplemente reocupar lo que ya existía previamente. Bueno, ha hecho un gran resumen de Pozuelos. También hemos llegado al lugar después de algunos años, te diría esto, Henry, y déjame decirte de que hay problemáticas alrededor de los sitios, inclusive este sitio ya está siendo un poquito invadido, ¿no? Como verán, un condominio que está presto hacia el lado oeste, está con una posible ventaja de que de repente más adelante pues el sitio también pueda desaparecer. ¿Qué opinión tienes sobre estos sitios tempranos o tardíos que están como islas flotantes, de repente por ahí sumergidos a una posible destrucción de aquí a unos años? Sí, en realidad lo que ha pasado en toda la costa peruana lo hemos podido ver, lo has apreciado tú. Había un crecimiento y una presión, ¿no?, sobre las áreas arqueológicas, ¿no? Esto es parte de todo el contexto de acelerado desarrollo económico y urbano, principalmente, ¿no?, de todos unos procesos en los cuales el Valle Chincha se ha convertido en un refugio para muchas personas que quieren escapar de las grandes urbes, ¿no? Lo vemos en las playas, lo vemos también ya en el Valle Medio, donde las gentes comienzan a tener estos condominios y espacios de habitación por diferentes razones, pero principalmente por una cuestión de ocio, ¿no?, de salir de la ciudad, y esto definitivamente ha ido también mermando a los sitios y ejerciendo presión. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que también ha habido un gran crecimiento de la industria agroexportadora, ¿no? Aquí nada más estamos rodeados de espárragos, quizás el maíz es algo subsistencial local, pero lo que tenemos es que hay
Todas estas presiones lo que hacen es, en primer lugar, afectar a los sitios arqueológicos porque son espacios que se pueden ganar para tanto la construcción de viviendas, pero también para la expansión de la frontera agrícola. Entonces, lamentablemente, ante el desconocimiento de las comunidades locales, ante, también hay que decirlo, ¿no?, la irresponsabilidad de algunos propietarios cercanos a las huacas, a los sitios arqueológicos, hacen que de una forma u otra estos sitios vayan siendo afectados, ¿no?, lamentablemente. Y es el caso de Pozuelo en la actualidad. Bueno, esperemos de que esto no merme las futuras investigaciones aquí dentro del valle, específicamente en el sitio Pozuelo. Pero coméntanos un poco más para graficar al público. A veces hay personas que no están en nuestro rubro, ¿no? Claro. Pero de repente desconocen y queremos un poco empaparlos del tema. La gran pregunta del millón dice, ¿qué hacen los arqueólogos con los objetos culturales recuperados en las investigaciones arqueológicas? Bueno, lo primero que hacemos los arqueólogos cuando llegamos a un sitio es plantear una investigación. Tenemos una serie de preguntas que nos hacemos para poder explicar grandes fenómenos sociales, ¿no? Nos interesa saber cuál es el surgimiento, como en mi caso, de las sociedades complejas tempranas. Nos interesa también la tecnología, cuál fue la tecnología por la cual estas personas pudieron afrontar los cambios climáticos o simplemente domesticar su ambiente como puede ser un valle. Cómo hicieron frente, por ejemplo, al niño, ¿no? Nos interesa explicar cómo se dio la producción laboral, ¿no? Cómo se hicieron las cerámicas, cómo se organizaron para hacer los tejidos. También nos interesa mucho su comportamiento funerario. También nos interesa qué pensaron estas personas, ¿no? Entonces hay grandes preguntas que los arqueólogos y arqueólogas nos hacemos antes de iniciar una investigación, y lo que hacemos cuando venimos al campo, cuando vemos una huaca, un sitio arqueológico, es contrastar nuestras hipótesis, generar unas nuevas a través de la práctica arqueológica, y esto finalmente a través de la excavación meticulosa, sistemática, hecha a través de una metodología muy sistemática, nos da una serie de hallazgos. Nos da arquitectura, por ejemplo, nos da la cultura material, o sea, qué cosas utilizaban estas personas, qué cosas consumían también, qué alimentos tenían, cómo era su dieta. Podemos estudiar sus casas, podemos estudiar también sus propios cuerpos, ¿no? Saber qué tipo de salud tenían, si había conflicto entre ellos. Todas esas cuestiones son importantes, y las excavaciones arqueológicas lo que nos permiten es tener estas evidencias, estos datos que nos permiten hacer que esta propuesta, esta hipótesis sea conformada en una explicación muy adecuada para un hecho histórico. Eso es lo que hacemos cuando excavamos. O sea, básicamente lo que hacemos es recuperar información que nos permite reconstruir la historia, en este caso arqueológica, precolonial del Valle de Chincha, y en específico de la sociedad Paracas en el Valle de Chincha. Bueno, muchas investigaciones durante más de 100 años, ¿no? Hay muy poca evidencia, y creo que lo digo por una forma quizás crítica como poblador y también como arqueólogo, es de que a veces muchos de nosotros no podemos apreciar lo que de repente se encuentra, un hallazgo fortuito, ¿no? Al margen de la arquitectura monumental, ¿no? que podemos, es visible, ¿no? A simple vista cuando tú vas a un sitio, ¿no? Faltan estos sitios de acopio, ¿no? Centros de interpretación, museos, de las cuales nos permita, ¿no?, a que podamos ver in situ, pues, ¿no?, qué es lo que realmente se ha llevado a cabo en algunas investigaciones, ¿no? Creo que nos falta mucho en este tema aquí en Chincha, ¿no? Sí, aquí el asunto es que nosotros como arqueólogos tenemos una especialización que tiene que ver principalmente con la investigación arqueológica de campo, y también con el desarrollo de interpretaciones o explicaciones de estas evidencias que vamos recogiendo en el campo. Hay un gran aporte, incluso de arqueólogos como tú, que se dedican a la difusión. Lamentablemente la difusión no muchas veces es contemplada en nuestros propios proyectos de investigación, como se entiende, porque básicamente nosotros somos investigadores. Lamentablemente toda esa parte de la difusión, que incorporaría también el tema de centros de interpretación, de ecomuseos, de museos de sitio, la misma musealización de los sitios arqueológicos, es decir, la puesta en valor de los sitios, muchas veces es algo que no está, también por su costo, por su presupuesto, no puede y no está incorporado en los proyectos de investigación, como su propio nombre lo dice. Esa parte que es tan importante para la sociedad muchas veces se hace gracias a que hay algunos apoyos que vienen por parte de otra cuestión que no tienen necesariamente relación
con la investigación per se, sino que es el turismo. Entonces lo que nosotros sabemos es que hay algunos sitios que podrían ser puestos en valor, se podrían abrir al público porque son atractivos, porque tienen algún tipo de elemento que llama la atención y que está en el imaginario colectivo, ¿no? Digamos, cualquier persona sabe que si uno va a las Huacas de Moche va a ver unos frisos, unos murales maravillosos, ¿no? Es algo que se ha construido, esa idea de que uno puede ir a Huacas de Moche y contemplar eso, ¿no? En el caso de Chincha, ¿qué tenemos? Quizás hay todavía debe darse un proceso en el cual construyamos, ¿no? Y aquí también me incorporo, ¿no? Porque ya prácticamente soy chinchano en un sentido, digo, tenemos que construir ese discurso, ¿no? Y entonces los arqueólogos muchas veces no estamos, creo yo, tan facultados para hacer eso, ¿no? Digamos que nuestra especialización a veces nos impide ese salto, ¿no? Hacia la divulgación. Yo creo son las municipalidades las que se abocan a lo que es la organización de las comunidades y también la defensa del patrimonio cultural. Y además que genera el turismo, como sabemos, ingresos para las comunidades. Pero todo eso es parte de un proceso, ¿no? No solamente de construcción narrativa, sino también de diseño de cuáles van a ser los planes de manejo de los sitios arqueológicos. Ahí obviamente no puedo dejar de mencionar que el Ministerio de Cultura también tiene una gran responsabilidad en el apoyo hacia la divulgación. Entonces hay varios actores y varias instituciones y varios agentes locales y extralocales, por ejemplo ese sería nuestro caso, que podemos aportar a la construcción de espacios de divulgación y de educación de las comunidades locales y en este caso desde las cuales se extraen esta información tan valiosa. Entonces lo que yo creo que al final es que debemos en un momento, después de investigar tanto, ver cómo esta información se debe o se podría proyectar, socializar con las comunidades principalmente chinchanas. Henry, ¿qué proyectos a corto, mediano plazo tiene el programa arqueológico o de repente tu persona? ¿Todavía hay fuerzas para seguir en el valle? Sí, en realidad sí, siempre hay fuerzas. Lo que pasa es que nosotros por un tema también ya de expandir nuestro gran tema de investigación que es la formación de las sociedades complejas andinas, estamos encabezando unos proyectos en la costa norte, ¿no? Nosotros todavía aquí, estamos ahorita terminando de excavar prácticamente, lo que queda aquí es lo que quizás a veces las personas del común no comprenden. Nosotros después de excavar tenemos toda una fase de analítica, es decir, estudiar la cerámica, estudiar los contenidos de la cerámica, estudiar los sedimentos que hay en los pisos de las casas que hemos descubierto, analizar los cuerpos de las personas que han sido enterradas, analizar los huesos de los animales, analizar las plantas que encontramos y eso toma pues unos cuantos meses, incluso hasta a veces años, ¿no? Pero que da una información riquísima. Además, luego que tengamos todos esos datos, lo que tenemos que hacer es publicarlos. Y como tú sabes, muchas veces el presupuesto nuevamente de un proyecto de investigación no incorpora la publicación. Publicar en este país, bueno, en cualquier lugar del mundo, es caro, además de la forma que nosotros queremos publicarla para que sea didáctica y que sea fácilmente aprehensible por las personas. Entonces nosotros tenemos todavía que solucionar y terminar varios documentos de trabajo, varias publicaciones y creo que con eso vamos como cerrando una etapa también de nuestra investigación y de nuestra presencia en el Valle de Chincha porque también creemos que otras personas como siempre lo hemos pensado, deben compartir estos espacios, o sea, es decir, los arqueólogos, al menos yo no creo que los valles sean propiedad de alguna persona, no creo que las huacas sean propiedad de una persona. Nosotros creemos en compartir los espacios de trabajo, porque en esa dinámica, en el diálogo, es que nosotros aprendemos mucho más. No nosotros pensemos que nosotros tenemos la última palabra, al contrario. Nosotros justamente entregamos nuestra información para que ésta esté en el público y la gente la pueda criticar de la mejor manera que ellos crean conveniente, obviamente con respeto, ¿no? Obviamente, claro. Entonces esperemos los resultados próximos de aquí a unos meses, quizás años, de repente va a haber una publicación especializada de Pozuelo. Bueno, agradecerte también por la deferencia de podernos recibir aquí en plenas excavaciones aquí en Pozuelo. Tus palabras de despedida y finales a manera de repente de una reflexión para todos los seguidores de Chincha Cultural. No, solamente Luis, agradecerte por darme esta oportunidad
Nosotros arqueólogos ya sabes que somos muy esquivos muchas veces, somos tímidos, aunque no parezca. Estamos muy cargados de trabajo porque, claro, la gente piensa que dirigir un proyecto simplemente es excavar y reflexionar, ¿no? Pero hay muchas cosas administrativas, burocráticas. Nuestra propia carga como profesores también nos inhibe muchas veces de otras cuestiones que deberíamos hacer. Pero creo que nosotros, al menos a nivel de publicaciones, tú lo sabes bien, hemos tratado de que cada año, cada 2 años tengamos una publicación cerrando cada etapa de la investigación, y estos libros existen. Algunos de ellos ya están liberados en la internet, muchos de ellos van a ser liberados. Nosotros hemos fundado el Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos y gracias a ello tenemos un fondo editorial y hemos publicado al menos 3 libros sobre el Valle de Chincha. Hemos publicado sobre Cerro Gentil, hemos publicado la cerámica Paracas del Valle de Chincha, hemos publicado el complejo de geoglifos de Chincha. Acabo de terminar las pruebas finales para que entre a imprenta del libro de Lacumbe, que se va a titular Lacumbe, una huaca milenaria en el Valle de Chincha, y lo que nos faltaría ya sería el último libro, que vendría a ser con Pozuelo, que bueno, todavía debe esperar un par de años al menos, porque todavía nos faltan las analíticas de esta temporada de excavación. Y yo creo que con eso, y además de los ya casi decenas de artículos que hemos publicado en diferentes revistas, tanto en castellano como en inglés, creo que hemos cumplido bastante con nuestra responsabilidad de entregar al menos gran parte de la información que hemos recuperado del Valle Chincha, tan generoso como nosotros, como ustedes lo han posibilitado. Agradecerte, Henry, por la deferencia de podernos recibir aquí en plenas excavaciones en el sitio arqueológico Pozuelos. Sí. No, nada, agradecerte a ti, Luis, gracias por darme la posibilidad de comentarles algo de nuestros trabajos aquí. Nosotros hemos tratado también de estar siempre conectados con las redes, de explicar a todas las comunidades lo que hacemos. Yo creo que es la única forma en la cual realmente nuestro trabajo va a ser respetado y va a cobrar sentido para la comunidad, ¿no? Esperamos que nuestro proyecto arqueológico Chincha de una forma u otra haya contribuido al conocimiento de este rico valle, y esperamos pues de alguna forma u otra seguir aportando, y bueno, para cualquier cosa siempre estamos totalmente abiertos. No, felicitaciones a ti, al equipo que también codirige el doctor Stanis y a todos los arqueólogos que han participado en esta década de investigaciones arqueológicas aquí en el Valle de Chincha. Hasta una nueva oportunidad.